En esta comunicación titulada Abandonar el cine, hacia la reducción extrema de las técnicas y procedimientos cinematográficos, abordaré algunas de las estrategias reduccionistas empleadas en el dilatado campo del cine de no ficción, tales como la limitación a una sola toma, la realización de listas o catálogos que englobaremos dentro de la estética del inventario, el abandono de la cámara, la omisión del montaje o la apropiación de películas a las que no se les ha hecho ningún tipo de modificación. Estrategias que veremos a través de piezas radicales en su forma y en su aproximación a lo real, que desafían los convencionalismos del cine documental y se vinculan con otras prácticas artísticas. Estas obras fílmicas y videográficas participan del programa reduccionista que emprendió la vanguardia desde principios del siglo XX y que, según el filósofo y crítico de arte Boris Groys, tenían como objetivo generar un arte que perdurase en el tiempo a través de la reducción. Un arte que sobreviviera a los enormes cambios y desastres que se produjeron en el mundo moderno y también a la velocidad en la que los estilos artísticos se sucedían unos a otros. En palabras de Groys, esta reducción radical de la tradición artística tuvo que anticipar todo el grado de su inminente destrucción en manos del progreso. Por medio de la reducción, los artistas comenzaron a crear imágenes que parecían ser tan pobres, tan débiles, tan vacías, que sobrevivirían a toda posible catástrofe histórica. La desprofesionalización forma parte de este proceso sustractivo, que ha tratado de despojar el arte de conceptos como el de creatividad, trabajo o autoría. A partir de entonces, los artistas han tratado de redefinir su labor reduciéndola a gestos mínimos y asociándola a lo azaroso, lo automático o repetitivo, y disolviéndola con lo cotidiano de forma que la frontera entre arte y vida quedara desdibujada. La desprofesionalización lleva consigo la desvinculación de la academia y de la idea de arte que ésta defendía. Por ejemplo, Alan Kaprow hablaba de desartizar, proceso por el cual, y cito al artista, se trataba de sacar el arte del arte, lo que a efectos prácticos suponía desechar todo lo que fuera característico del arte. Ello me permitió conservar mi afiliación a la comunidad artística al mismo tiempo que la abandonaba. Abandonar el arte es el arte, pero has de tenerlo para poder abandonarlo. La idea de abandonar el cine alude por un lado al proceso de mutación y vinculación del cine a otras prácticas artísticas, y siguiendo lo antes dicho por Kaprow, podríamos decir que abandonar el cine es el cine, abandonar las convenciones de la industria y la percepción hegemónica que delimita y constriñe su verdadero potencial. Tal y como ya indicaran cineastas como Siga Bertov en sus manifiestos y en su teoría del cine ojo, o como Jonas Mekas, que abogaba por un cine imperfecto en busca de una especie de depuración o distanciamiento con respecto a las convenciones de la industria del cine de Hollywood. Voy a comenzar hablando de películas de no ficción realizadas íntegramente con un solo plano. En el libro indispensable El cine como arte subversivo, Amos Vogel señala que al tiempo que mover la cámara terminó imponiéndose en los cines de la modernidad como acto de rebeldía en oposición a la estandarización del cine de Hollywood, ejemplificada con la cámara fija, otro tipo de cine, ligado al arte de vanguardia, hizo justo lo contrario y reivindicaron la elocuencia del cine primitivo y el empleo del plano estático. Se trata de un cine caracterizado por la independencia del encuadre, en el que cada plano o vista es autónomo y en el que se reta al espectador a observar imágenes en tiempo real, a menudo durante largos minutos. Este cine demanda una mirada atenta para poder percibir los cambios de luz, las texturas de la imagen, el movimiento de algún elemento que compone la imagen, etc. Como sugiere el fundador de Cinema 16, el proceso de reducción aumenta la importancia de los pocos objetos que quedan y nos reintroduce a la importancia del pequeño acontecimiento o gesto. Este tipo de trabajos radicalmente austeros parecen la respuesta a la velocidad que impone la publicidad y ahora también las series o las redes sociales, pero también tienen que ver con lo que decía Susan Sontag acerca de la mirada fija, ya que estos planos largos e inmóviles en los que parece que nada ocurre no demandan atención ni comprensión, sino un tipo de mirada más contemplativa y menos contaminada. Uno de estos casos es el cortometraje Fog Line,
de Larry Goldheim, en el que un paisaje aparece cubierto casi por completo por una espesa niebla que se va moviendo muy lentamente, dejando por momentos entrever el paisaje frondoso que hay tras ella. En este film de apenas 11 minutos, la imagen cambia lentamente, invitando al espectador a explorar la pantalla, los diferentes elementos que la componen, la hierba, el cielo, las sombras de los árboles, así como el propio grano del film. Nightfall de James Benning es una grabación de 97 minutos de un encuadre completamente estático y un desarrollo en tiempo real tomado en un bosque de Sierra Nevada, California. Grabado con una cámara digital, en el encuadre elegido no se aprecia el movimiento de las hojas de los árboles ni tampoco del paso de ningún animal, simplemente percibimos el transcurso de la luz del día a la oscuridad de la noche. Nightfall podría considerarse un ejercicio de depuración, para enseñar a disciplinar la mirada del espectador o, como decía Sontag, para enfocar la atención. También está el caso de cineastas que se autoimponen ciertos protocolos ligados a la configuración archivística para estructurar y dar sentido a sus films o vídeos. De manera que clasificar, coleccionar, realizar listas, series o catálogos serían prácticas comunes en este tipo de obras, siguiendo así algunos de los pasos del binomio arte-archivo, que arranca a principios del siglo XX con archivos fotográficos como los de Eugene Auget o August Sander y que se expande y desarrolla a través de diversas prácticas artísticas hasta nuestros días. Benjamin Bullock señaló respecto a las obras de artistas como Verd y Hila Vesha, Christian Boltanski, Marcel Brotars o Gerhard Richter, basadas en secuencias mecánicas, la serialidad o la acumulación archivística, que éstas remitían claramente a una tipología relacionada con la noción de archivo. Los trabajos fílmicos y videográficos que comentamos ahora siguen un esquema o estructura simple de formación de listas o catálogos que ocupa las obras en su totalidad. No es un mero dispositivo que acompaña a un conjunto o estructura más complejo, sino que es el único a lo largo de todas las piezas o películas. En Homo Sapiens, Nicholas Gay-Halter recopila una serie de complejos abandonados, teatros, hospitales, piscinas, centros comerciales, estaciones de ferrocarril, etc. Un paisaje destrozado cubierto de maleza que parece situarnos en un mundo posapocalíptico. Como en Ruinas de Manuel Mozos, no hay rastros de presencia humana. Las construcciones colosales se ven aquí endebles y extrañamente irrelevantes ante el paso del tiempo y el destino de la humanidad. En Catálogo para la muerte de escenario de Pasolini, Chus Domínguez rastrea los lugares visitados por Pasolini en 1959 a lo largo de la costa italiana, cuando trabajaba de reportero en la revista Suceso, y propone como posibles lugares de su muerte una serie de escenarios que captura con su cámara. Como en la película de Lluís Bande, Aquí y no otro tiempo, este catálogo parece una serie de fotografías policial que documenta la escena de un crimen, lo que sin duda entronca con lo que decía Walter Benjamin acerca de las fotografías de Auget. La escena de un crimen siempre está desierta. Se fotografía con el propósito de reunir pruebas. Con Auget, las fotografías se transforman en pruebas estándar de hechos históricos y adquieren una significación política oculta. En el cine, el trabajo de cámara y edición son los más relevantes, pues condicionan más que cualquier otro el resultado final de la película. De este modo, es difícil encontrar películas a lo largo de la historia del cine que prescindan de alguno de estos dos elementos. Sin embargo, en el contexto del cine experimental, hay autores como Chris Welsby o Michael Snow que han indagado a este respecto. Andy Warhol, por ejemplo, encendía y abandonaba la cámara hasta que se acabara el rollo de la película. Según él, el objetivo era captar a la gente de la manera más natural posible. A propósito del rodaje de Five, Abbas Kiarostami señaló: mi función como director en Five, especialmente en este episodio, termina precisamente cuando pongo en marcha la cámara. Normalmente el rol del director debería comenzar cuando se inicia el rodaje. ¿Cómo puedo explicar este papel de no tener ningún papel? Encendí la cámara y luego me fui a dormir. Cuando me di cuenta de que el director, que era yo, no podía hacer nada, me dormí. En Rua de Mau Dupla, el director Cao Guimaraes propone a personas que viven solas y que no se conocen entre ellas intercambiar sus casas durante un día.
A cada uno de los participantes dio una videocámara, con la que podían grabar con total libertad lo que quisieran de la casa del otro. Después, en base a lo que se había grabado, cada uno tenía que dar testimonio personal sobre cómo se imaginaba a ese otro. El director no participa de la grabación de la pieza, simplemente diseña la estrategia a seguir. El trabajo del realizador, por lo tanto, oscila entre el control absoluto, el establecimiento de las reglas y los límites, y por otra parte, la absoluta apertura, la falta de control sobre los derroteros que estos pueden tomar. Otro uso interesante acerca del abandono del trabajo de la cámara y que permite la representación de situaciones o personas sin contar ni tan siquiera con la presencia misma del realizador es la que se llevó a cabo en Parsi. Esta pieza, de 24 minutos de duración, parte de un poema acumulativo de Mario Blatt, cuyos versos están basados en una acumulación de impresiones e ideas que se relacionan con el dispositivo elegido por Eduardo Williams, coautor de la obra. Williams establece previamente con los protagonistas un recorrido a través de los barrios de Guinea-Bissau, y son ellos mismos los que, sin compañía de ninguno de los dos realizadores, recorren sus calles con la cámara, utilizando todo tipo de medios de locomoción y pasándose la cámara unos a otros. En cuanto a obras que omiten cualquier tipo de montaje, estarían los trabajos antes mencionados realizados con una sola toma, las películas de metraje encontrado de las que hablaremos a continuación, pero además hay una larga lista de trabajos realizados, sobre todo en 16 milímetros, que abordan estrategias de rodaje de metraje sin editar o que éste se realiza directamente en la cámara. Esto obedece tanto al ahorro de parte de los costes de producción o a la dificultad para acceder a los equipos de edición propia de los años 60 y 70, así como un desafío creativo autoimpuesto por parte de los cineastas. Joel Slemovitz habla de camera roll film a las películas que, por una razón u otra, participan de esta estrategia. En sus series Bouquet, Rose Lauder ha confeccionado un sistema de filmación en el que va moviéndose a saltos por toda la película, filmando únicamente unos fotogramas concretos y dejando vírgenes otros. Luego vuelve atrás del rollo y vuelve a filmar los fotogramas que quedan con un motivo distinto que contrasta con el primero, pero que al verlos juntos en el film crean una asociación poética interesante, como por ejemplo dar la impresión de que un velero navega por un campo de amapolas. Llamamos perfect films a películas encontradas y reutilizadas sin ningún tipo de variación, al menos en teoría, lo más parecido a la idea de ready-made llevada al cine. El nombre es tomado de una película de título homónimo de Ken Jacobs, de 1986. En ese mismo año, el cineasta encontró en la basura una película de una retransmisión televisiva con declaraciones de testigos sobre el último discurso de Malcolm X y su posterior asesinato, y que Jacobs se apropió haciendo únicamente un ligero ajuste sincrónico en el sonido. Este subgénero de found footage pone el foco en el encuentro, apropiación y posterior exhibición del material. El material encontrado tiene un valor en sí mismo, un interés que puede ser histórico, una reflexión sobre un tema específico o también por el aspecto plástico de la imagen, el degradado del film, las texturas, etc. En los perfect films queda fuera de toda duda cualquier tipo de manipulación, puesto que el material se presenta tal y como es. De esta forma, la película se convierte en documentos sociológicos de primer orden, un ejercicio de memoria con valor estético y que el realizador, en palabras de William Wills, renuncia a reeditarlo y adaptarlo a sus propios intereses formales. Este es el caso de Tea Room, película que nace de los registros que realizó la policía de Mansfield, Ohio, colocando una cámara oculta en unos baños públicos de la ciudad. Este material de vigilancia llegó a manos del artista William E. Jones, que lo presentó como obra suya y que hizo de un documento relegado al olvido un testimonio del abuso policial y las leyes homófobas propias de la década de los 60 en los Estados Unidos. Estas estrategias reduccionistas ayudan a que una persona sin una preparación específica o sin un talento determinado se entienda a sí mismo como cineasta o director y que el acceso a hacer cine
que tradicionalmente ha estado solo al alcance de unos pocos, sea mucho más accesible y por lo tanto más democrático. No obstante, este tipo de cine sigue percibiéndose como algo elitista. Precisamente la idea de que puede ser realizado por cualquiera es lo que produce, en nuestra opinión, este rechazo, ya que para el público no especializado se le hace imposible advertir cuando algo es arte y cuando no lo es. Boris Groys señala que para que un arte sea popular debe de estar realizado por personas excepcionales, famosas o geniales, y matiza que el arte popular es hecho para una población que consiste de espectadores, y en cambio el arte de vanguardia es hecho para una población que consiste de artistas. La vanguardia no es popular porque es democrática, y si la vanguardia fuera popular sería no democrática. En ese sentido, las obras que hemos comentado en esta comunicación, a pesar de presentar un gran número de características que las hacen mucho más accesibles en términos económicos y prácticos con respecto al cine que promueve la industria, son concebidas para un público minoritario. Además, la particularidad de este público, en el caso del cine, es que en muchas ocasiones no pertenece al gremio del cine, ya que éste es el primero en rechazarlo. Esto se debe a que durante mucho tiempo la institución cine y la institución arte se han dado la espalda, y por ello, gran parte del cine de vanguardia o experimental, realizado con pocos medios y de forma independiente, ha permanecido desconocido para el gran público. Para Susan Sontag, estos programas en favor del empobrecimiento del arte no se deben interpretar como simples admonizaciones terroristas al público, sino más bien como estrategias para mejorar la experiencia de éste. Las nociones de silencio, vacío y reducción bosquejan nuevas fórmulas para mirar, escuchar, etc. Fórmulas que estimulan una experiencia más inmediata y sensual del arte, o enfrentan la obra de arte con un criterio más consciente, conceptual. Muchas gracias.